SCM Solution, México. Podcast. Métricas en la cadena de suministro. La importancia de medir y controlar las operaciones de la cadena de suministro. Siempre se ha dicho que lo que no se mide no se puede controlar. Podríamos añadir, lo que no se conoce, no se puede medir. Esto viene a colación con el hecho de que, en muchas ocasiones, los responsables de la operación de la cadena o de una parte de ella, no alcanzan a entender ni tienen el conocimiento total de lo que abarca su operación. Esto es más común de lo que se cree. Más en nuestro entorno latinoamericano, donde la locura del día a día, la falta de planeación a mediano y largo plazo, la inmediatez de los resultados, y la falta de visión y de integración de una estrategia adecuada de suministro, nos impide entender y reconocer los procesos y sistemas clave de nuestra operación. Pocas organizaciones cuentan no solo con los procesos y sistemas adecuados y necesarios para su correcta operación, sino con los controles y medidas adecuadas que les aseguren el logro de los resultados y, lo que es mejor, un sistema de mejora continua que sea la base de un mejor desempeño en el futuro. Paradójicamente, existen muchas organizaciones que cuentan con un proceso de Balance Scorecard para el seguimiento de los resultados, sin embargo, este es más producto de una moda que de una estrategia orientada a cubrir una necesidad inherente a las operaciones de la cadena. Existen empresas que hacen alarde de su scorecard, el cual cuenta con un sinnúmero de métricas y valores esperados para cada proceso. Con un nivel de detalle que raya en la locura y que, solo para recopilar la información, integrarla, calcular los valores y generar el reporte, se toman días de proceso. Esto es confundir el medio con el fin. El principio del control. De acuerdo con Kunz y O'Donnell, el control se define como la medición de lo logrado en relación con el estándar y la corrección de las desviaciones, para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan. La función básica de las métricas en la cadena de suministro, es la de estar orientada a soportar, y valorizar este concepto del control de las operaciones. Esto quiere decir en lenguaje llano y directo, que debemos de seleccionar las métricas requeridas para los parámetros que debemos de controlar. No que debemos de desarrollar y establecer medidas para todos, y cada uno de los parámetros de una operación. Lo importante, es entender el proceso a controlar y cómo es que opera, qué variables lo afectan y, sobre todo, qué parámetros debemos de ajustar para poder corregir una desviación o variación de este. Debemos de entender también, cuál es el mecanismo de cálculo de la métrica, qué tan accesible, rápida y sencilla es la recopilación de los datos para calcular el parámetro a medir y, sobre todo y más importante, cómo conecta esta métrica con él, o los objetivos últimos de la cadena, rentabilidad, flujo. Muchas veces le damos más importancia a la complejidad de la obtención de datos, y el cálculo de la métrica por sí misma, que a la complejidad del proceso que estamos tratando de medir, o de forma coloquial, nos preocupamos más por el caldo que por las albóndigas. Entonces tenemos que, lo importante es la definición del proceso que vamos a medir, y cómo este impacta en el desempeño total de la cadena. Por consiguiente, la medida nos debe de ayudar a entender y monitorear el desempeño de este proceso, y la afectación que tiene una desviación en el resultado final de la operación. Objetivos últimos y objetivos intermedios. Recordemos que el fin último de cualquier cadena de suministro es la de ser el soporte y vehículo de los objetivos de negocio, por lo que, en consecuencia, el objetivo esencial es el de entregar el producto requerido, en la cantidad requerida, en el tiempo requerido y con las condiciones acordadas con los clientes. Esto suena muy sencillo y de hecho lo es, sin embargo, debemos de establecer objetivos intermedios que nos ayuden al logro de estos objetivos generales, es decir, debemos de desarrollar medidas intermedias que nos ayuden a conectar el desempeño de cada proceso con el objetivo último. Un ejemplo. El Inventory Record Accuracy, IRA o AIR, nos indica el nivel de certeza en los conteos de nuestros inventarios de materiales y productos terminados. Es una medida importante, pero solo en la medida que conectamos esta métrica con el objetivo final. Puesto que de nada nos sirve tener una exactitud y certeza en los niveles de inventario, si no sabemos ni entendemos cómo se conecta esta métrica con el objetivo final de costo, servicio y flujo. Aquí es donde cobra importancia el hecho de entender cómo funciona el proceso de mantenimiento del inventario, de las operaciones de almacén, del proceso de conteos cíclicos, y, sobre todo, qué acciones debemos de tomar para corregir una desviación. De esta forma tenemos que, si es que hicimos bien la tarea de diseño y desarrollo del proceso de gestión de inventario, podemos entender y saber cuánto contribuye cada punto porcentual de variación en la medida, al costo total integrado de la operación. También podemos saber qué parámetros debemos de modificar y qué acciones correctivas debemos de tomar, para regresar el parámetro al nivel requerido. Existen varias métricas ya definidas y universalmente aceptadas para cada subproceso de la cadena de suministro. Algunas son de importancia básica y cuentan con un algoritmo de cálculo ya predefinido, validado y aceptado. Sin embargo, debemos de ser cuidadosos en entender cómo funciona nuestro proceso, y entender de qué manera cumple o no cumple con esta medición, cuáles son los parámetros y cómo se genera, recolecta y analiza la información para obtener el cálculo correcto. En términos generales existen tantas métricas como procesos, parámetros o problemas queramos solucionar.
El secreto está en definir cuáles son las requeridas por una operación en particular. La métrica, ¿un objetivo o un medio? Uno de los mayores errores que hemos visto en la operación de las cadenas de suministro, es la de adoptar una serie de métricas o scorecard, como si fueran el fin último de la cadena de suministro. Así tenemos que, en las sesiones de revisión de resultados, el responsable de la cadena reporta todas las variables dentro de los parámetros establecidos, en muchos casos presumiendo del logro de estas métricas intermedias, pero, por alguna razón inexplicable, los resultados generales de negocio como costo, rentabilidad, flujo de efectivo o volumen, no se dan. Cuando adoptamos el scorecard con las medidas intermedias como el objetivo final, y la razón de ser de la cadena, perdemos de vista y de control lo que en realidad es importante para el negocio, y aislamos a la cadena de su razón de ser. Esto es muy conveniente para reportar resultados efectivos, y poder acceder a los bonos y premios establecidos en nuestro contrato. Sin embargo, en ninguna circunstancia, es la forma correcta de operar. Los resultados correctos de las medidas intermedias son y deben de ser, la consecuencia de una estrategia operativa adecuada, de un propósito definido y acordado dentro de toda la organización, pero, sobre todo, de una ejecución correcta y atinada de cada uno de los procesos, de un sistema de mejora continua, y de un entendimiento de todos, y cada uno de los integrantes de la operación, en cuál es su aportación a los objetivos de negocio. Cuando cada persona tiene claro cómo, y de qué forma su trabajo aporta a una métrica y, cómo esa métrica aporta al objetivo final, es el ambiente adecuado para lograr un scorecard casi perfecto. De esta forma, el cumplimiento de los objetivos de negocio está asegurado desde el punto de vista operativo, y la operación cuenta con una capacidad de respuesta y una flexibilidad adecuada, para afrontar los cambios en el mercado. Entonces, ¿las métricas de la cadena son el medio o la consecuencia? Desde nuestra perspectiva, se pueden complementar las dos vertientes, son el medio para entender y conectar los procesos intermedios con objetivos globales y más difíciles de asimilar y aterrizar, y son la consecuencia de una correcta visión, una adecuada estrategia, y una excelente operación de cada subproceso y o sistema. Esto es difícil de lograr mientras sigamos pensando, y actuando como entes aislados dentro de la organización y, sobre todo, anteponiendo los objetivos personales o de función, a los objetivos de negocio. Al final del día, una cosa no está peleada con la otra, por el contrario, se complementan. Y cuando entran en total conjunción, podemos hablar de una compañía de primer nivel, en donde el esfuerzo y el trabajo en equipo siempre nos llevan a resultados positivos. Por el contrario, de la otra manera, todo el trabajo, esfuerzo y energía, nos llevan a la frustración de no poder lograr los objetivos últimos y al eterno enfrentamiento entre funciones, para buscar y determinar los posibles culpables del fracaso. Recordemos que al final la cadena siempre revienta por el eslabón más débil. Recopilando, estas son las recomendaciones para establecer las métricas adecuadas. Entendamos bien qué es lo que nos duele, lo que necesitamos medir para poder controlar. Analicemos cómo funciona el proceso, cuáles son los parámetros críticos y cómo funciona en la realidad. Analicemos cómo debiera de funcionar y qué control es el adecuado para ese proceso en específico. Entendamos cómo y cuánto aporta este proceso al objetivo final. Mientras esta conexión no esté bien definida, muy probablemente estemos midiendo un síntoma, y no una causa raíz, por lo que perderemos el foco. Seleccionemos la medida adecuada, si esta no existe, raro, pero puede llegar a pasar, diseñemos la medición adecuada de este proceso. Muy importante, debemos de definir, entender y comunicar a todos los involucrados el algoritmo de cálculo de la medición. Segundo, muy importante, debemos de entender dónde y cómo se genera la información necesaria para el cálculo de la medida para, posteriormente, desarrollar el proceso de recopilación de datos, cálculo y análisis de estos. Un número por sí solo no dice mucho, un análisis nos da más elementos para la toma de decisiones. Si te gustó este video, dale like para que pueda ser compartido con más personas. No olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones de contenido nuevo publicado cada semana.